Sí, se ve en mi pantalla. Sí, sí, ya se ve la presentación de la ruta de aprendizaje, creo que. Bueno, entonces vamos a darle un repaso a esta ruta de aprendizaje, ¿verdad? Y con el contenido que tenemos, solo para estar en sintonía de cuáles son las actividades que hay que hacer del 17 al 30 de mayo. ¿Verdad? Y lo principal de todo es lo que estábamos hablando hace un ratito con Julio, ¿verdad? Que es la entrega del primer avance del proyecto, de la materia. Así que en este caso, solo permítame que aquí por lo visto alguien esté esto. Vaya. Entonces nosotros lo que tenemos es el contenido de esta unidad 5 que son las tecnologías como apoyo a la diversidad. Entonces, dentro de las tecnologías como apoyo a la diversidad, es necesario de que nosotros estudiemos y comprendamos cuáles son los diferentes tipos de discapacidad, ¿verdad? Ya esta es una temática que se ha tocado en unidades anteriores, pero no está de más hacer profundización, ¿verdad? Y esclarecer bien cuáles son los tipos de discapacidades, porque así es el tipo de atención que se tiene también, ¿verdad? Entre ellas que tenemos la discapacidad motriz, la discapacidad sensorial visual, la discapacidad intelectual, la discapacidad auditiva, trastornos del espectro autista, dificultades del aprendizaje, ¿verdad? Como dislexia, discalculia, déficit de atención, ¿verdad? Y entonces para cada uno de ellos, pues conocer sobre esto, ¿verdad? Todos los objetivos comienzan con el verbo conocer, ¿verdad? Los recursos, pues ya lo que tenemos ahí en la plataforma, ¿verdad? Las lecturas en PDF y los videos y las actividades a desarrollar, ¿verdad? Algo importante es de que tengamos en cuenta las evaluaciones, ¿verdad? La actividad de esta unidad se valora mediante la entrega de la tarea 3 y la tarea 4, ¿verdad? Que tienen un 10% cada una de la nota final del curso. La tarea 3 y tarea 4 se deben de entregar en plataforma del 23 de mayo hasta el 7 de junio de 2022, ¿verdad? Es la última fecha que tenemos para entregar las dos tareas. No sé si han podido ver en la plataforma ahí, pero para las dos tareas es la misma fecha de entrega. Así que es de tener en cuenta eso, ¿verdad? Que prácticamente al mismo tiempo hay que entregarlas, ¿verdad? Eso pues es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Así que entonces, como siempre lo hemos mencionado, en el caso de la unidad 5 que estamos estudiando, pues tenemos acá el contenido y pues lo que vamos a estar estudiando pues son los tipos de discapacidades que existen. Luego de estudiar estas discapacidades, algo que debemos tener en cuenta también y que vamos a estudiar, y para esto voy a abrir por acá la plataforma. Una nota que tenemos ahí que hay que tomar en cuenta del contenido de la unidad 5 es el que dice que una herramienta de Google que vamos a utilizar, ¿verdad? Eso lo tenemos por acá, ¿verdad? Cómo crear una página web con Google Sites que servirá de apoyo para la tarea 4. La tarea 4, ¿qué es lo que dice? A ver, tarea 3 y tarea 4. Bien, veamos aquí la consigna y la rúbrica. Y luego del objetivo, la introducción, qué es lo que vamos a necesitar, ¿verdad? Las fechas. Por acá nos dice, evaluación de la unidad 5, entregar la tarea 4, dice. Se debe entregar la tarea 4, lo cual tiene el valor del 10% de la nota global, y la tarea consiste en la construcción de una página web utilizando la herramienta de Google Sites de su cuenta institucional de estudiante, conteniendo la información relevante sobre una de las discapacidades con el mínimo contenido siguiente. Información general de la discapacidad, definición, clasificación, nombre coloquial, etc. Video de YouTube o de otras fuentes que aborden dicha discapacidad. Tratamiento de la discapacidad. Tecnologías informáticas que se pueden emplear para apoyar los procesos de enseñanza-aprendizaje, es decir, educativas de las personas que padecen la discapacidad. Características, beneficios, carencias y limitaciones.
líneas de desarrollo futuro para tratar la discapacidad o para construir aplicaciones informáticas o dispositivos tecnológicos para poder apoyar a las personas que la padecen. Referencias bibliográficas utilizadas, es decir, de dónde salió toda la información que ustedes apliquen en su página web. La asignación de la discapacidad se realizará en función del último dígito del carnet del estudiante. Es decir, que para los estudiantes de que su número de carnet termine en 0, pues tomarán como discapacidad para informar en esta página web y para aplicar recursos, es el síndrome de Asperger. Si su carnet termina en 1, pues entonces le va a tocar el autismo. Si su carnet termina en 2, pues le va a tocar problemas de visión. Y así sucesivamente, pues tenemos daltonismo, discapacidad intelectual moderada, discapacidad motriz superior, ¿verdad? Por ejemplo, falta de manos, discapacidad verbal, mutismo, dislexia y discalculia, trastorno por déficit de atención con hiperactividad y finalmente síndrome de Down. Bien, ¿qué es lo que se va a entregar? La entrega de la página web consistirá en la publicación de la URL en un documento de Word, el cual contendrá la portada, el objetivo de esta tarea, la URL del sitio web creado y conclusiones. Nada más, ¿verdad? O sea, de que el contenido, el cuerpo del documento va a ser nada más la URL del sitio web creado, ¿verdad? A eso ustedes le van a agregar una portada y objetivo, porque es necesario esclarecer cuál es el objetivo de la actividad y cuáles son las conclusiones que obtuvieron. Las conclusiones que se van a redactar de esta tarea son conclusiones dirigidas a la actividad que ustedes van a haber realizado, que es construir la página web, en donde se va a hablar cómo es que la página web o cómo es que este recurso gratuito de Google nos ayuda para la difusión de información relacionada con la discapacidad que le tocó, ¿verdad? Por ejemplo, problemas de visión, ¿sí? ¿Verdad? No van a ser conclusiones relacionadas con la discapacidad en sí, ¿verdad? Por ejemplo, conclusiones que digan el autismo es una discapacidad presente en el país del Salvador, ¿verdad? Se calcula, se estima de que un porcentaje, digamos que un 10% de los niños que nacen en la población presentan ciertos niveles de autismo. No es hablar, ¿verdad? No es hablar acerca del autismo, ¿verdad? Suponiendo que como por ejemplo el autismo les toca, ¿verdad? No es eso, sino de que las conclusiones van orientadas a cómo existe esa facilidad, ¿verdad? O qué limitantes hay también, ¿verdad? Por si ustedes las identifican, qué limitantes hay en esta plataforma de Google Sites para la difusión de la información, ¿verdad? Orientados a esta actividad, a eso. Sí, no sé si se comprende esta idea que les estoy comentando. Yo pienso que sí, no he leído bien a fondo esta actividad todavía para ser sincero, licenciado, pero por lo que se ve creo que sí. En mi caso termina mi carnet con 09, creo que me tocaría el síndrome de Down. Ah, vaya. Sí, es el síndrome de Down que le toca a usted, ¿verdad? No sé en el caso de Julio, ¿en qué termina su número de carnet? ¿Con qué número? Me tocaría el número 8. Ah, ok. Trastorno por déficit de atención por hiperactividad, ¿verdad? Daniel, ¿en qué número termina su número de carnet? ¿Con qué dígito, perdón? Buenos días, en 049. 049, o sea, es el 9. También le va a tocar síndrome de Down, igual que a Herbert, vea. Vengo entrando, no sé para qué. No sé para qué es todo eso. Lo que pasa es de que estamos leyendo de qué se trata la unidad 4, perdón, la entrega de la tarea 4, ¿verdad? Sí, estuve viendo que son 2 tareas, 3 y 4, creo que son al mismo día. Creo que de esta es que ayer descargué todas las tareas que estaban pendientes. Ajá. Sí, de esta es, ¿verdad?
Sí, lo que sucede es de que la tarea 3 y la tarea 4, como les comentaba su compañero, se van a entregar en la misma fecha, a más tardar el 7 de junio. Entonces, Sí, sí. dentro de la tarea 3 y 4, hay una particularidad para la tarea 4, que es que tenemos que utilizar este sitio para la creación de páginas web, que es un servicio gratuito de Google, que es Google Sites, ¿verdad? Con su correo institucional. Con... Permítame un segundo, permítame un segundo. Bueno, Bien, dale, perdón acá. Pues sí, les comentaba entonces de que se van a entregar la misma fecha, se entregan el 7 de junio, ¿verdad? Platicábamos eso también. Y con esta tarea en particular hablamos de que con Google Sites vamos a trabajar, ¿verdad? Y pues acá pueden leer de qué es lo que se trata, ¿verdad? De que se va a incluir en ese sitio, se va a incluir información acerca de la discapacidad que le toca a cada estudiante. Y la asignación de la discapacidad de la que va a tocar hablar en esa página web es según el último dígito que contiene su número de carnet, ¿verdad? Eh, Parece que me dijo que le tocaba quiero ver, el 8, ¿verdad? 9. El 9, vaya, síndrome de Down, ¿verdad? Entonces, acerca del síndrome de Down se va a incluir información en esta página web que al final de lo que hablemos en esta tutoría vamos a darle una media vistadita ahí, ¿verdad? A ese Google Sites y cómo es que se van agregando los elementos, cómo es que se configura, ¿verdad? Y pues, para poder realizar ese sitio web, ¿verdad? Se va a incluir toda esta información que está acá, ¿verdad? Es lo que se va a incluir. Y lo entregable, ¿verdad? Va a ser un documento, ¿verdad? Aquí dice documento de Word, pero como les he comentado, las entregas de las tareas, ¿verdad? Actividades en la plataforma se entregan en PDF. Además, ahora en el programa de Word, pues rapidito un documento se puede convertir a PDF. Así que porfa, envíenlo en PDF, no lo vayan a enviar en Word, ¿verdad? Eso sí les pido de enorme favor. Y lo que va a incluir esto pues es una portada, objetivo, la URL del sitio web creado y conclusiones, ¿verdad? Y, Eso es todo lo que vaya al documento. y Entonces, eso es el todo lo documento que no, va a no llevar. se va a extender mucho. Ajá, o sea de que básicamente como les comentaba el cuerpo del documento va a ser la URL del sitio web, nada más, ¿verdad? Y a esto agregándole una portada, un objetivo y las conclusiones, ¿verdad? Y las conclusiones van orientadas a lo que ustedes experimentaron al realizar este sitio web. ¿Cuáles son las ventajas que tiene Google Sites? ¿Cuáles son las desventajas que Google Sites tiene? ¿Verdad? Como la página web que nosotros vamos a haber hecho es orientada a un tema de necesidades educativas especiales, es decir, orientadas a discapacidades, veamos si para estos temas también tiene alguna ventaja adicional o una desventaja adicional también, ¿verdad? Eso hay que mencionar, ¿verdad? Es decir, de que las conclusiones no van a ir orientadas tanto al tema que a ustedes les toque, por ejemplo, síndrome de Down. No tienen que ir conclusiones relacionadas que como que el 15% de los niños entre los 0 y los 12 años padecen síndrome de Down, cosas por eso no, ¿verdad? Eso es para otro tema, ¿verdad? Para otro tipo de tarea, ¿verdad? Como les digo, las conclusiones deben ir orientadas a la experiencia que ustedes van a haber tenido al crear este sitio web con Google, ¿verdad? Eso es lo que platicábamos. Así que bueno, vale. Ahí está Mario también ya acompañándonos, ¿verdad? Pero bueno, ya con Mario, pues él tiene mayor habilidad de lectura todavía, ¿verdad? Que todos nosotros, así que él va a poder leer bien acá de qué se trata la tarea 4, ¿verdad? Y cualquier duda, pues ahí está en el grupo de WhatsApp para que la podamos terminar de resolver en dado caso, ¿verdad? Bueno, entonces cerrando acá y quitando esto, pues entonces vamos a ver cuál es el contenido que nosotros tenemos. Como estábamos hablando, nosotros vamos a hablar acerca de los tipos de discapacidad, así que entonces una reflexión de cada una de ellas es la que vamos a estudiar a continuación, ¿verdad? Esta es una definición que nosotros ya estudiamos anteriormente de qué es la discapacidad, ¿verdad? Otra descripción que tenemos es la interacción entre las personas que padecen alguna enfermedad o deficiencia y factores personales y ambientales que presenten limitación en las actividades y restricción en la participación.
La clasificación internal del funcionamiento, que es lo que vamos a conocer como CIF o CIF, es una clasificación de referencia y junto con la CIE constituyen las clasificaciones más importantes. La CIF fue aprobada oficialmente por los 191 Estados miembros de la OMS mediante la resolución 54.21 en la 54ª Asamblea Mundial de la Salud que celebraron el 22 de mayo de 2001, ¿verdad? Entonces, dentro de esto, el concepto de línea de cuidado que se definió fue una primera etapa que es el evento en la comunidad, que es cuando una persona obtiene una discapacidad, ya sea por nacimiento o mediante algún accidente en el transcurso de su vida, ¿verdad? Unidad de tratamiento de la incapacidad, ¿verdad? Es cuando se elabora el diagnóstico, luego pasa a la etapa de la rehabilitación, que es que ya se ha elaborado el diagnóstico y cuál va a ser el método para tratarla, ¿verdad? Para hacer alguna rehabilitación, y luego la etapa final, que es la inclusión social. Y que en esa etapa de la inclusión social es donde tenemos problemas porque es la parte más difícil, ¿verdad? Y dentro de ello, pues la inclusión a sus derechos, tal como las personas que no tienen una discapacidad, ¿verdad? Algunos términos, ¿verdad?, que vamos a utilizar son minusválido, discapacitado, persona con discapacidad, personas con capacidades diferentes, ¿verdad?, o personas con diversidad funcional. La minusvalía es una situación... Licenciado, Dígame. yo no sé qué tan actualizados estarán estos documentos, pero yo algo escuché que ya no se iba a tratar algunos términos de estos como minusválido, como discapacitado, Ajá. sino que personas con capacidades especiales. O sea, no Ujú. sé si este documento estará atrasado o se mantienen vigentes todavía este tipo de términos, porque hace quizás como unos 6 meses yo estuve en una capacitación acerca de las personas con problemas, ¿verdad? Y ahí decían de que estos así como referirse a ellos como minusválidos, que ya no era como lo más correcto, sino que era personas con capacidades especiales. No sé si todavía está bien referirse a las personas de esta forma o es que tal vez el que nos dio la información a nosotros estaba en otro sentido. Fíjese de que justamente eso es lo que vamos a hablar ahorita, de que todos estos términos que están acá, cuáles son válidos usarlos y cuáles no, ¿verdad? ¿Cuál es la forma correcta de referirse a personas con discapacidad y cuáles no? Es decir, estos términos que están mencionados acá, más adelante vamos a leer para cada uno de ellos cuáles son los que ya no son válidos utilizarlos, ¿verdad? O Ah, ok, cuáles gracias. son incorrectos utilizar y cuáles son los apropiados, ¿verdad? De eso se va a tratar, ¿verdad? Entonces, esta definición que se tenía para minusvalía o minusvalía es una situación de desventaja para un individuo determinado, de una deficiencia o de una discapacidad que limita o impide el desarrollo de un rol que es normal en su caso, en función de la edad, sexo y factores culturales y sociales, ¿verdad? Ahora, en esta última de deficiencia, ¿verdad?, según la clasificación internacional del funcionamiento y la discapacidad, y desde el punto de vista de la salud, una deficiencia es toda pérdida o anormalidad de un órgano o de la función propia de este, ¿verdad? La discapacidad afecta no solo a la persona, sino también al núcleo familiar y sus dimensiones sociales y económicas. Las personas con discapacidad no presentan únicamente una limitación física en sus funciones, que se traduce en un déficit en la realización de sus actividades, sino también muestran un desajuste psicológico y una limitación en su desarrollo socioeconómico, educativo y cultural. Por ejemplo, una persona que sufre una miopía, que es una deficiencia, pero con el uso de gafas esto pues ya se resuelve, ¿verdad? No le impide realizar alguna actividad en su vida cotidiana. Por lo tanto, esta persona no tiene ninguna minusvalía. Una persona sufre una miopía, ¿verdad?, que sufre una miopía, pero a pesar de llevar gafas, eso le impide ver con normalidad. Entonces eso representa una discapacidad, ¿verdad?
Entonces, se puede considerar, ¿verdad?, que esta persona, ¿verdad?, como se decía anteriormente, una minusvalía solo en el caso de que su posibilidad de integración social, como en los estudios, en el trabajo o en sus tiempos libres, se vea afectada para poder desarrollar el rol propio del entorno social o cultural en el que vive. Así vemos entonces que no todas las personas con una deficiencia sufren una discapacidad, ¿verdad? Ni todas las personas que tienen una discapacidad tienen una minusvalía. Bien, los tipos de discapacidad, ¿verdad?, que entonces nosotros vamos a estar estudiando es la motriz, la mental, la sensorial, la visceral, ¿verdad?, que es una cardiovascular, respiratoria, renal, urológica, etcétera, ¿verdad? Bien, dentro del ámbito de la rehabilitación se toma en cuenta la dignidad humana y retoma el derecho que tienen las personas a la calidad de vida, a la participación y a la igualdad de oportunidades. Una sociedad que no sabe valorar lo esencial. Vivimos en una sociedad que valora la estética y la apariencia por encima de la ética y del significado profundo de las cosas, ¿verdad?, que crea falsa imagen de la normalidad, ¿verdad?, es decir, de que se ha estandarizado la normalidad, ¿verdad?, de que es un concepto erróneo ahora y que promete que la felicidad o la infelicidad según nos acerquemos más o menos a ellas. Vivimos en una sociedad también que genera frustraciones y sufrimiento en base a la apariencia, ¿verdad?, o sea que le dan demasiado valor a la apariencia, ¿verdad? Los modelos explicativos de la discapacidad, ¿verdad?, orientan a las políticas, programas y estrategias de intervención, modelos de atención y tratamiento que influyen en los sistemas de clasificación de la discapacidad, ¿verdad?, condicionan las respuestas institucionales y sociales, influencian la construcción de la subjetividad, o sea de que los modelos, ¿verdad?, de la discapacidad lo que hacen entonces es de que a través de políticas, a través de convenciones con gobiernos, ¿verdad?, de los gobiernos de los diferentes países, lo que hacen es esclarecer bien cuáles son las discapacidades que se tienen y que no por eso debe haber discriminación, sino que por el contrario se deben crear políticas públicas para el tratamiento de las discapacidades y que se incluyan a todas las personas, sea cual sea la discapacidad que tengan, ¿verdad?, que se incluyan en un entorno social de modo de que todos puedan tener el mismo desarrollo, ¿verdad? Por ejemplo, en el modelo tradicional, ¿verdad?, se establecía, o anteriormente, ¿verdad?, mucho antes, de que una persona con discapacidad era una carga para la sociedad y eso generaba marginación. Ahora, en el modelo rehabilitador, ¿verdad?, tiene esto un enfoque médico y biológico, que esto es la ayuda de la medicina para la rehabilitación, ¿verdad? Entonces, es de analizar, ¿verdad?, es de buscar cuáles van a ser las estrategias para buscar una rehabilitación de la persona, ¿verdad? Por ejemplo, antes, la idea errónea que se tenía era de iguales pero separados. Como quien dice, a las personas con discapacidad se les decía, vaya, está bien, somos iguales, vamos a reconocer que vos y yo somos iguales, ¿verdad?, ante la sociedad y ante la ley, pero manténgannos separados, por favor, ¿verdad? O sea, no nos tengan en los mismos entornos porque si no nosotros nos atrasamos en nuestro aprendizaje, por ejemplo, ¿verdad? Antes incluso había publicidad, ¿verdad?, de este tipo que decía aquí, miren, en este cartel, inténtelo, dice, recuperándose conseguirá su integración. Entonces es un enfoque que se le da a esta publicidad, pero es como que un poquito mal orientado, ¿verdad? Porque como quien dice, si no se recupera no lo vamos a integrar, ¿verdad? Entonces es una enorme presión que se ejerce sobre el individuo que tiene una incapacidad. Distinto es que mejor digamos, como en la actualidad, ¿verdad?, creemos los mecanismos para que una persona con discapacidad pueda estar en el mismo entorno que nosotros y tener el mismo nivel de aprendizaje y el mismo nivel de desarrollo. Bien,
además del modelo médico que estábamos estudiando en la ocasión anterior, ¿verdad? En la lámina anterior tenemos el modelo social, ¿verdad? Que se origina en el entorno social, que no presta servicios apropiados ni asegura la cobertura de necesidades de las personas con discapacidad, ¿verdad? Concepción de la persona con discapacidad con igual dignidad y valor que el resto. Desinstitucionalización, educación inclusiva, ¿verdad? Empleo ordinario, políticas elaboradas desde los derechos humanos y de la mano de las personas con discapacidad. O sea que incluso hasta para crear nuevos derechos o nuevas políticas, ¿verdad? Es necesario incluir la opinión de las personas con discapacidad, que las personas tengan una participación activa en ese entorno. Para eso, pues entonces lo que es necesario es superar elementos de estigmatización, marginación y garantía de la igualdad. Involucrar a los agentes sociales en políticas y actuaciones, ¿verdad? Es decir, involucrar a las personas con discapacidad en políticas también, ¿verdad? Potenciar los aspectos comunes y minimizar las diferencias. Entonces, en este esquema que nosotros tenemos aquí a la par, ¿verdad? La exclusión, como se da originalmente, es de que en un entorno solo nos mantenemos las personas que no tenemos discapacidad, y a los demás los dejamos afuera. La segregación se define que es como que nosotros, los que no tenemos discapacidad, nos mantenemos en un entorno donde todos somos similares, pero ya las personas que tienen discapacidad los mandamos todos para un solo círculo. Por ejemplo, esa concepción de que las personas con discapacidad todos tienen que irse a una misma institución. Es que las personas que tienen dificultades visuales mejor vayan a meterlos a una escuela donde solo atiendan personas con discapacidades visuales, ¿verdad? O las personas que les falta un miembro de su cuerpo, alguna extremidad, pues que también, ¿verdad? Que vayan a escuelas donde solo los atiendan a ellos, ¿verdad? Que solo les pongan atención a ellos, ¿verdad? La integración es que este círculo donde están las personas con discapacidad ahora están dentro del mismo entorno de las personas que no la tienen, ¿verdad? Pero siempre los tienen agrupaditos a ellos, ¿verdad? Como que en un grupito aparte. Y la inclusión lo que significa es de que estemos todos, ¿verdad? Que no haya ninguna diferenciación entre las personas con discapacidad de las que no la tienen, que estemos todos en un mismo entorno, de modo de que no se note, ¿verdad?, que alguien tiene una discapacidad y que puede realizar las actividades tanto como las personas que no la tienen, ¿verdad?, que no tienen algún tipo de discapacidad. Entonces, esa es una verdadera inclusión, donde todos estamos trabajando en el mismo entorno o estamos estudiando en el mismo entorno y todos tenemos la misma oportunidad de aprender. Bien, el paradigma de vida independiente, fíjense que lo que manifiesta es que se demuestran que los pronósticos de vida independiente e institucionalizada que se les asignaban a las personas con graves deficiencias podían ser rotos por ellas mismas, es decir, dejárselo a la persona que ella solita vaya superando la discapacidad, ¿verdad? Y es bien complicado porque no se puede, ¿verdad? Las nuevas concepciones, ¿verdad? Lo que se necesita es el derecho a la diferencia, ¿verdad? O sea, a reconocer de que tienen una discapacidad de las distintas que hay, ¿verdad? La autodeterminación, que esto lo que significa es que una persona con discapacidad debe reconocérsele su voluntad por incluirse dentro de la sociedad a través de herramientas, ¿verdad?, que le ayuden a integrarse en la sociedad, la accesibilidad de esas herramientas, ¿verdad?, para lograr una calidad de vida, minimizar esa discriminación que todavía existe, ¿verdad?, y a través del ámbito estudiantil y laboral, pues lograr una igualdad de oportunidades. Bien, luego de esto, el énfasis se desplaza en el control, la asistencia y la tutela hacia la gestión de los apoyos y la adaptación del entorno.
el diagnóstico pasa de ser una etiqueta que se pone a las personas a ser una descripción de sus puntos fuertes, de sus limitaciones y sus necesidades de apoyo. La planificación no se centra en los servicios, sino en la persona. Bien, entonces ahora en cuanto a los nuevos valores, la perspectiva basada en derechos deben implicarse, ¿verdad? O deben incluirse de forma activa sobre la vida comunitaria, y eso es lo que ayuda pues a reivindicar la dignidad, el autoestima sobre todo, que se eleva mucho, y la igualdad de derechos en la no discriminación. La valoración de la diversidad humana como factor positivo para la sociedad y productivo para la economía, ¿verdad? Es decir, de que hacer notar de que la diversidad humana que existe en cuanto a discapacidades, los tipos de discapacidades que hay, en conjunto con las personas que no tienen una discapacidad, ¿verdad? ¿Cómo es que se puede encontrar ese factor positivo para la diversidad, ¿verdad? Y para la vida productiva de las personas, ¿ya? En ese sentido, ¿verdad? ¿Cuál es la visión que se tiene de las personas con discapacidad, ¿verdad? Por ejemplo, aquí aparece una caricatura de Mafalda, ¿verdad? En donde le dice de que si tiene prejuicios, ¿verdad? Para nada, son ideas tuyas, ¿no? ¿Cuándo he dicho algo sobre los anormales discapacitados? Dime, ¿verdad? Es decir, de que está tan arraigado ese tema de la discriminación que hasta cierto punto, ¿verdad? Y hasta cierto momento de la vida se notaba como algo normal, ¿verdad? Referirse de esa forma a los discapacitados, ¿verdad? Pero todo eso es lo que se trata de cambiar, ¿verdad? Todo eso es lo que es necesario cambiar, ¿ya? Entonces estamos en una sociedad de que no sabe valorar lo esencial, ¿verdad? Que se crea una falsa imagen de la normalidad, y que eso pues genera frustraciones y sufrimiento a la persona que tiene la discapacidad, ¿verdad? Bien, la CIF considera que la perspectiva positiva de las actividades y de la participación incluye una sección de factores ambientales que al interactuar con el estado de salud puede llegar a generar una discapacidad o restablecer el funcionamiento. Bien, por ejemplo, aquí tenemos en esta caricatura, ¿verdad? A nosotros no nos gusta que la sociedad nos llame discapacitados, ¿verdad? A nosotros sí nos gusta que nos llamen personas con diversidad. Es decir, que aunque tienen una particularidad, pero justamente en esa diversidad es donde se encuentran las habilidades que las personas pueden tener, ¿verdad? Porque lo que ocurre es que las personas cuando tienen una discapacidad, pues realmente hay sentido de que se extrapolan, ¿verdad? O se desarrollan más que una persona que no tiene algún tipo de discapacidad. Por ejemplo, las personas que tienen dificultad de la visión o que tienen ceguera, ¿verdad? Es bien sabido de que su sentido auditivo lo tienen mucho más desarrollado, y que pueden llegar a percibir muchas situaciones que una persona que no tiene discapacidad no las percibe, ¿verdad? En su simplicidad. Bien, y para finalizar, pues el modelo biopsicosocial, ¿verdad? Que es el último complemento de los modelos, ¿verdad? Que ayuda también es a superar los elementos de estigmatización, de marginación y de garantizar la igualdad. Este modelo también requiere de involucrar a los agentes sociales en políticas y actuaciones, también en potenciar aspectos comunes y minimizar las diferencias, ¿verdad? Y el último punto que dicen países con alto nivel de desarrollo, pues como es sabido, ¿verdad? En países con alto nivel de desarrollo es donde también hay muchos más recursos para poder implementar todos estos modelos y garantizar una mayor inclusión, ¿verdad? Así que pues cada país desarrolla o implementa sus políticas, ¿verdad? Y de acuerdo a los recursos que tienen, pues así mismo logran superar cada una de estas dificultades, ¿verdad? Algunos con mayor avance y otros con menos avance, ¿verdad?
pero se va haciendo la lucha, ¿verdad? Por ejemplo, acá en el país, no sé si ustedes han visto noticias relacionadas con el Ministerio de Educación, pero han andado repartiendo, además de las computadoras que les reparten a los niños de cuarto grado en adelante, y las tablets que reparten también para los niños de primero a tercer grado. No sé si se han fijado que aparecen unas fotos ahí en las noticias donde también andan repartiendo material o máquinas que sirven para las personas con discapacidad, ¿verdad? Por ejemplo, estaba viendo unas laptops ahí que estaban entregando, que además llevaba un dispositivo con unos botones azules que no alcancé a ver para qué eran, o no logré entender para qué era que los iban a utilizar. Pero además de eso también había un aparato que era como un mouse, que tenía una bola roja bien grande en medio, que también eso como que era para algún tipo de discapacidad, que los andaban repartiendo en los centros escolares. No sé si ustedes han sabido algo de eso, o para qué sirven esos aparatos adicionales que andan entregando. En mi caso no he tenido la oportunidad de verlo, licenciado, esos otros aparatos, pero Ajá. debe ser una muy buena idea, ¿va? Porque dentro de los centros escolares siempre hay más de algún niño que tiene alguna condición especial y si están adaptando los equipos informáticos para que ellos los puedan usar, pues bienvenido sea, ¿va? Ajá, sí, así es. Como les digo, no he tenido mayor información porque en las publicaciones, bueno, en mi Facebook yo lo que sigo son algunas páginas de noticias, ¿verdad? Entonces, ahí en el encabezado de las noticias solo decía, ¿verdad?, que el gobierno continúa repartiendo equipo informático para todos los estudiantes de los centros educativos, y aparecían las fotos con esos aparatos adicionales. Vi ahí una niña que andaba con lentes, que al parecer era ceguera lo que tenía, ¿verdad? Vi una niña ahí de síndrome de Down, que tenía síndrome de Down, ¿verdad? Y veía esas fotos con los aparatos ahí, pero no explicaban, esto sirve para esto, les va a servir para esta discapacidad, ¿verdad? Esto les va a servir para esto, ¿verdad? No vi nada de eso, no lo habían escrito, no lo habían detallado. Por eso es de que me quedó esa duda, ¿verdad? Pero bueno, creo que dando una leidita o un poquito de investigación de eso, pues se va a poder averiguar para qué sirve cada aparato de esos que andan entregando. Entonces, bien, eso en cuanto al tema que teníamos para este día, ¿verdad? Lo otro que vamos a estudiar también, o que vamos a averiguar, es lo que les comentaba acerca de esta tarea 4 que necesitamos incluir acá, que es la herramienta de la plataforma de Google Sites, ¿verdad? Para eso entonces lo que nosotros vamos a realizar es que vamos a ingresar, ¿verdad?, a la página sites.google.com, ¿verdad? Y lo que nos presenta esta página es que en este primer cuadrito aquí tenemos pues en blanco, que es para iniciar con nuestra propia página web, ¿verdad?, o nuestro propio sitio. Tenemos acá algunas plantillas, ¿verdad?, sobre ideas que nosotros podemos tomar para elaborar este sitio, ¿verdad? Aquí creo de que podemos desplegar, ¿verdad?, y podemos ver todavía más plantillas para utilizar. Por ejemplo, si vemos esta, vamos a abrirla y vamos a ver cuáles son los detalles que tiene. Entonces aquí nos da un recorrido sobre cuáles son los paneles que tiene este sitio para poder incluir contenido, ¿verdad? Por ejemplo, acá nos dice: utiliza el menú insertar para añadir contenido a tu sitio web. Puedes mover el contenido, cambiar su tamaño y recortar las imágenes, ¿verdad? Mover cosas de sitios. Para organizar tu sitio web puedes arrastrar el contenido donde quieras. Trabajar con otras personas, dice: comparte tu sitio web con otros usuarios para que te ayuden a editarlo. Publicar, dice:
Cuando te convence el diseño de tu sitio web, públicalo para que otras personas lo vean. ¿Ya? Bien, entonces lo que nosotros tenemos acá es de que el diseño del sitio web que se puede elaborar acá es que nosotros podemos agregar, ¿verdad? Acá un botón de inicio, servicios, quiénes somos, referencias, contacto. Como tradicionalmente tienen estos submenús, los tienen las páginas web que normalmente visitamos, ¿verdad? Una imagen principal, ¿verdad? Que es como el título de la página, ¿verdad? Y su nombre, ¿verdad? Que podemos colocar acá pues el nombre de nuestro sitio web, le podemos colocar algo así como un eslogan, ¿verdad? Y si nos desplazamos hasta abajo, ¿verdad? Nos dice por acá, aquí podemos agregar botones que dice programa una llamada, ¿verdad? Luego dice un servicio completo, ¿verdad? Aquí tenemos un panelito donde podemos poner fotografías, ¿verdad? Con descripciones. Podemos colocar cuadros de texto en donde nosotros podemos escribir definiciones o descripciones de lo que estamos hablando. Luego aquí hay un cuadrito final, ¿verdad? Que dice editar pie de página, que dice para reservar una cita, llama el número tal, ¿verdad? Y es como que un mensaje final, como quien dice contáctanos, ¿verdad? Esto es lo que tenemos en la parte de inicio, ¿verdad? En la parte de servicio, ¿verdad? Aquí aparece principalmente un encabezado en grande que nos dice servicios. Y luego acá dice listado de servicios, ¿verdad? Quiénes somos, ¿verdad? Una descripción de quiénes son los que redactan la página web, ¿verdad? Aquí quiénes pertenecen a la organización, en este caso pues quiénes son los estilistas, ¿verdad? Referencias, en el caso de las referencias pues para este caso y para este tipo de página lo que han colocado acá son opiniones de otras personas, ¿verdad? Que han visitado el establecimiento. Y fotografías en general, ¿verdad? Y luego en la parte de contacto, acá están los números de teléfono a los que se pueden llamar, cuáles son los horarios que se tienen, la dirección del lugar. Aquí hay una fotografía de alguien visitando el establecimiento y además de eso han incluido un mapa, ¿verdad? O sea de que entonces hasta mapas se pueden incluir acá en este sitio. Esta es la parte de visualización, ¿verdad? Aquí nosotros lo que podemos hacer es dar una vista previa y podemos ver esto, pero ya no en la forma de edición, sino de que es la vista ya la forma que va a quedar y que las demás personas lo vamos a ver. Por ejemplo, aquí si vamos a la parte de inicio, si se fijan, esto ya no se puede editar. Sí lo puedo sombrear, como quien dice, para copiar y pegarlo, pero no se puede editar, ¿verdad? Si yo trato de escribir, nada, ¿verdad? No aparece nada. El botoncito de programar una llamada, pues ya aparece habilitado para poderle dar clic, ¿verdad? Las fotografías, los pies de fotografía, ¿verdad? La descripción de cada foto, pues no se puede editar tampoco, ¿ven? Sí se puede seleccionar, pero no se puede editar, ¿verdad? Bien, entonces y ya está, ya dio error, ¿verdad? Ya se cayó. ¿Verdad? Y acá pues dándole hacia atrás pues volvemos a la parte de edición, ¿verdad? Y en esta parte pues está la opción de compartir con otras personas, la de compartir el enlace. Ahorita dice que no se puede compartir porque no se le ha dado a publicar todavía, ¿verdad? Bien, pero entonces viendo esta plantilla, ¿verdad? Si nosotros vamos hacia atrás, ¿verdad? O si colocamos acá el inicio del servicio sites.google.com, ¿verdad? Entonces acá pues ya nos aparece cuáles son los sitios web recientes que nosotros hemos visto. Nosotros podemos iniciar con uno en blanco que no tenga absolutamente nada, ¿verdad? Aquí nos dice que nosotros vamos a incluir el título de la página, ¿verdad? En el título de la página imaginemos que nosotros vamos a colocar, ¿verdad? Por ejemplo, tipos de discapacidad.
Tipos de discapacidades. O mejor pongámosle algo así como la discapacidad. Ah, no, algo como la materia, mejor le vamos a poner. Las necesidades especiales en El Salvador. Y esto, si está muy grande, pues esto lo podemos sombrear acá, ¿verdad? Bajarle el tipo al tamaño de la letra, ¿verdad? Dejarlo más chiquitito. Si quedó muy pequeño, pues lo vamos a dejar acá en 48. Esto nosotros lo podemos estirar, ¿verdad? De modo de que se vea más amplio. Vamos a centrarlo, ¿verdad? Y que quede de esa forma, ¿verdad? Las necesidades educativas especiales en El Salvador. Bien. Además de eso, nosotros también podemos cambiar el tipo de letra. Vamos a utilizar este tipo de letra que está acá, ¿verdad? Y lo sombreamos y lo seleccionamos, ¿verdad? Esta, por ejemplo, ¿verdad? Y puede quedar así. Luego en esta parte, ¿verdad? Aquí donde tenemos insertar, nosotros podemos insertar cuadro de texto, imágenes, insertar código en HTML o podemos insertar archivos de Drive, ya sea que en el Drive tengamos imágenes ya cargadas, que tengamos documentos, hasta documentos en PDF se pueden colocar acá para mostrarlos, ¿verdad? En el caso del encabezado, pues nosotros aquí podemos cambiar la imagen, ¿verdad? Si nosotros le damos subir, pues entonces a donde nos envía es al repositorio que nosotros tenemos en nuestra computadora y ahí podemos seleccionar pues cualquier imagen que nosotros tengamos. Por ejemplo, si me voy aquí a la parte de imágenes, por ejemplo, podemos seleccionar, digamos, una imagen como esta, ¿verdad? Y ya entonces ya la ubica, ¿verdad? Si le damos cambiar imagen, podemos subir otra. Si damos acá en seleccionar imagen, a lo que nos va a enviar es a todas las imágenes que nosotros podemos seleccionar como las que están en el servidor de Google, ¿verdad? Podemos colocarla desde una URL, digamos una imagen que esté ya alojada en una página web, ¿verdad? Si le damos aquí buscar, pues entonces podemos buscar acá. Si ponemos discapacidades, ¿verdad? Tenemos imágenes de este tipo que podemos incluir en la portada, ¿verdad? Y ya nos ofrece sugerencias de imágenes para poder colocar, ¿verdad? De tus álbumes, ¿verdad? Por ejemplo, yo aquí si tengo las fotos que tengo guardadas yo en mi Drive, ¿verdad? Seleccionar una de que yo ya haya guardado. Entonces, ¿qué más? En páginas, aquí nosotros podemos agregar, si se fijan aquí nosotros ya tenemos la página de inicio por defecto, ¿verdad? Nosotros podemos dar clic aquí en este botoncito en donde podemos agregar una nueva página, ¿verdad? La nueva página que nosotros podemos colocar es, por ejemplo, una que se llame tipos de discapacidades. Bien, entonces, ¿qué va a ocurrir? De que tenemos aquí la página de inicio, tenemos la página tipos de discapacidades, podemos agregar otra que sea galería, por ejemplo. Solo le da clic en más para abrir otra nueva página. Sí, en este más que está aquí, y ahí le crea otra página. Tenemos nueva sección de menú, nuevo enlace o nueva página, ¿verdad? Galería y podemos ponerle contactos, ¿verdad? Supongamos de que ustedes tienen una organización, ¿verdad? Entonces esa organización pues tiene un número de teléfono y tiene una oficina, entonces podemos ponerla aquí como contacto, ¿verdad? Bien,
Supongamos de que nosotros queremos modificar el nombre de una de estas secciones. Entonces acá, ¿verdad? Podemos editarla, ¿verdad? Aquí. Y digamos de que no solo le queremos poner galería, sino que se llame galería de fotos. Bien, entonces ahí está. Cambiamos por galería de fotos, ¿verdad? Y entonces ahora aquí ya vamos a ir viendo en el mismo momento, ¿verdad? De que ya se cambió. Aquí no existe un botón de guardar, porque esto es como cuando nosotros editamos archivos en el Drive, de que en el momento que vamos editando, en ese mismo momento se va guardando. Y aquí nos aparece este mensaje de se han guardado todos los cambios en Drive, ¿verdad? Se han guardado todos los cambios en Drive. Además acá tenemos algunas opciones que dice establecer como página principal, es decir, de que en lugar de la página de inicio, que cualquiera de estas puede pasar a ser la página principal. Duplicarla, por si en dado caso nosotros ya trabajamos en una página pero necesitamos repetir el contenido que tiene, ¿verdad? Las propiedades que tiene, ¿verdad? Y en esto pues el nombre, ¿verdad? Ajustes avanzados, ¿verdad? Que es establecer una ruta personalizada, es decir, ponerle una URL particular que nosotros tengamos y que las personas cuando le den clic nos dirijan a esa página en especial, ¿verdad? Aquí pues solo voy a dejar como hecho, ¿verdad? Ocultar de la navegación por si la queremos quitar, ¿verdad? Y luego eliminar también, finalmente, ¿verdad? Por si nosotros decimos no, esta ya no la voy a ocupar, pues entonces la quito, ¿verdad? Muy bien, en la parte de temas, los temas que nosotros tenemos acá, ¿verdad? Son como ya diseños preestablecidos que Google tiene para irles haciendo un poquito de modificación, ¿verdad? Por ejemplo, si se fijan acá en la parte de contactos, ¿verdad? Donde estamos ahorita, ¿verdad? Ya le puso este diseño al título, ¿verdad? Si le doy acá, pues es de este modo, ¿verdad? Aquí ya se le puso una franjita como amarilla. Está esta opción de impactante también, que si vemos, pues cambia el color. Así que le vamos a dejar esta, ¿verdad? Esta me parece que está bonita. Cuando nosotros le damos clic, además de eso, nosotros podemos ir modificando el color de la franja, ¿ve? También aquí, por ejemplo, si ustedes dicen, es que me gusta el color de la letra que tiene el diseño uniforme, pero yo no quiero que sea amarillo, sino que yo quiero que mejor se vea así como celestito, ¿verdad? O que se vea como verde. Entonces así lo podemos ir modificando también. Que no me gustan estos colores que están acá, pues entonces selecciono acá, me aparece toda la gama de colores que están acá y puedo ir dando clic, ¿verdad? Además de eso también, si ustedes aún así no les gusta el color que aparece acá, aquí se puede copiar y pegar el color hexadecimal que ustedes quieran, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes buscan aquí color, vamos a ver qué color, color azul en hexadecimal. Bien. El color azul en hexadecimal lleva este código, o sea que este código lo podemos copiar y se lo podemos pegar aquí, ¿verdad? Y ven, ya se puso en azul, ¿verdad? Ya está en azul. Bien, ¿qué más tiene esto? Vaya, vimos la parte de temas, vimos la parte de páginas. Y la parte de insertar aquí no hace falta, ¿verdad? Si nos vamos nosotros acá, por ejemplo, al inicio, ¿verdad? Aquí no le hemos puesto mayor cosa. Podemos agregar un cuadro de texto y el cuadro de texto, ¿qué es lo que va a decir? En nuestra página web acerca de la situación,
y necesidades educativas especiales. Un abordaje de la Universidad de El Salvador. Vale. Esto lo podemos poner centrado. Bien. Y ahí está. ¿Qué más podemos colocar acá? Acá nosotros podemos colocar, por ejemplo, un nuevo panel, ¿verdad? De este tipo. Tenemos paneles, ¿verdad? Donde podemos agregar imágenes y texto a la par. Paneles donde podemos colocar imagen e imagen. Si ustedes se acuerdan, en el que estábamos viendo de la sala de belleza, tenían hasta 3, ¿verdad? O sea, de que es uno de este tipo, ¿verdad? Que hasta 3 se le pueden colocar, ¿verdad? Podemos ir agregando paneles según la necesidad que nosotros tenemos, ¿verdad? O el tipo de información que nosotros queremos mostrar, ¿verdad? Igual acá, si nosotros queremos, pues lo podemos eliminar, si nosotros así lo deseamos. Y aquí igual, ¿verdad? Podemos seleccionar una imagen, por ejemplo, ¿verdad? De por acá. ¿Ven? Una imagen cualquiera, digamos, ustedes las pueden cargar a su drive, seleccionan una imagen, ¿verdad? Por URL, mediante búsqueda de Google, ¿verdad? Pueden buscar acá, por ejemplo, Universidad de El Salvador. Ya. Y vamos a colocar esta. Y vamos a darle insertar. Vamos a dejar así, ¿verdad? Para que no aparezca cortada. Y esto pues lo podemos hacer más chiquito si nosotros así lo deseamos. ¿Ya? La podemos mover y dejarla un poquito centrada, ¿verdad? Y aquí podemos editar un poquito de texto. La universidad a la diversidad, por ejemplo, ¿verdad? Y aquí hasta se puede poner un subtítulo también. Generalidades y especificación, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué otra cosa podemos agregar acá? Ve, podemos agregar índices, ¿verdad? Carrusel de imágenes, podemos agregar botones, podemos agregar divisor, marcador de posición, podemos colocar videos de YouTube, un calendario, podemos colocar un mapa como lo estábamos viendo allá en la página anterior, ¿verdad? La que vimos de plantilla de ejemplo que tiene, documentos, presentaciones, hojas de cálculo, formularios, gráficos, ¿verdad? Por ejemplo. Y el video de YouTube ya sería nomás colocando el enlace o se ve la imagen del video. ¿Y por qué en la tarea estaba viendo que sí pide como que pongamos ahí videos de YouTube? Ajá, así es, ¿verdad? Por ejemplo acá, usted puede buscar un video de YouTube, o si usted en su misma cuenta de su correo institucional ha subido algún video, pues entonces puede colocarlo, ¿verdad? Yo por aquí tengo algunos videos de tutorías de repaso, ¿verdad? Quiero ver, análisis de regresión lineal en R, instalación de R, ¿verdad? Nuestros símbolos, ¿verdad? Vamos a ver. Por ejemplo, seleccionar. Bien, ahí está, ¿ve? Entonces,
A este video, si ustedes quieren, lo pueden poner aquí centradito, ¿verdad? Lo pueden poner a este lado, ¿verdad? De esta forma. Y pueden agregarle aquí a la par un cuadro de texto. Pueden agarrar este y lo pueden copiar, ¿verdad? Vamos a ver, lo colocamos por acá, ¿verdad? Y lo copiamos. Y este lo vamos a tratar de poner acá en este extremo, ¿verdad? Y podrían colocarle algo, por ejemplo, que diga exposición acerca de la discapacidad visual en los estudiantes, por ejemplo, ¿verdad? Y aparece el video a la par, ¿ya? Y así sucesivamente. Si ustedes saben de algún video que se encuentra en YouTube de que ese les puede servir, ¿verdad? Por ejemplo, cómo instalar por ejemplo, si nosotros queremos colocar un video acerca de cómo instalar el software NVDA, el que estábamos hablando la vez anterior, que sirve para leer la pantalla, ¿verdad? Cómo cambiarle los sonidos al NVDA, dice acá, ¿verdad? Cómo leer y activar y desactivar NVDA, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? Seleccionamos también lo colocamos acá. Podemos copiar este mismo cuadrito de texto que está acá, o si no nos gusta, pues entonces nosotros podemos agregar uno nuevo, ¿verdad? Cuadro de texto, y lo colocamos acá. Guía de cómo configurar NVDA. Esto lo podemos hacer más chiquito, ¿verdad? Se lo podemos colocar aquí a la par, o si nosotros queremos lo podemos poner por acá abajo, ¿verdad? Guía de cómo configurar NVDA. Esto lo ponemos en el centro, ¿verdad? Lo podemos dejar acá. Esto lo podemos colocar aquí, y se lo podemos colocar como un pie, ¿verdad? Como una descripción del video. Aquí le podemos cambiar la letra, lo podemos poner así en negrita, ¿verdad? En cursiva, ya. Incluso creo eso, cabal, esto quería hacer. Incluso se lo podemos poner pegadito al video, para que vaya más juntito, ya. Entonces así sucesivamente, ¿verdad? Se va alimentando. Si nosotros vamos agregándole paneles aquí para abajo, ¿verdad? Esto se va haciendo más grande, se va haciendo más grande, se va haciendo más grande, y así sucesivamente, ¿verdad? Igual para esto es la edición de la pestaña de inicio, ¿verdad? En lo de tipos de discapacidades, se pueden agregar aquí documentos, ¿verdad? Pueden agregarse documentos, pueden agregarse más videos. Por ejemplo, nosotros estamos viendo acá de que podemos agregar documentos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, imaginemos que nosotros tenemos por ahí un documento en PDF que es una lectura que podemos agregarla. Veamos un documento que sea un poquito largo. Vamos a ver algo que tenga por acá. Pero para agregar el documento ya debe estar guardado en Drive, o lo podemos buscar de nuestro equipo también. Se puede buscar desde el equipo también. Se puede. Ah, ok. Por ejemplo, vamos a ver. Va, por ejemplo. Insertar. Vamos a ponerlo aquí en el centro. Y esto lo podemos hacer más grande, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros decimos de que queremos
de que la persona lo lea casi que como que está leyendo una página completa de un documento. Esto lo podemos hacer más grande, ¿verdad? Y ahí tenemos, ¿verdad? Y es como que estemos leyendo un documento PDF. A este documento PDF aquí lo podemos hacer más cerquita, ¿verdad? Lo podemos hacer verlo más de cerca, de lejos, ¿verdad? Ahorita aquí este documento no se mueve, ¿verdad? No se mueve este documento porque estamos editando en este momento. Pero cuando ya lo veamos en la vista de usuario, ahí sí ya vamos a poder ver cómo se mueve el documento, ¿verdad? Aquí en tipos de discapacidades, si nosotros queremos ir agregando también fotografías y descripciones de los tipos de fotografía, igual, ¿verdad? También lo podemos hacer, ¿ya? En galería de fotos, pues como ya lo vimos, podemos llenar aquí con cuantas fotos nosotros querramos. Y aquí en datos de contacto, pues nosotros podemos agregar cuadros de texto, ¿verdad? Para agregar una descripción de, por ejemplo, puede, digamos, recurrir a los siguientes. Contactos de instituciones que ayudan a las personas con discapacidad. ¿Verdad? Y aquí podemos seguir agregando más cuadritos de texto y podemos poner, por ejemplo, ¿verdad?, los números de teléfono que de la Cruz Roja, que el Instituto Salvadoreño de Rehabilitación de Inválidos, ¿verdad? Que imagínense el nombre que tiene. Es lo que estamos hablando y lo que comentaba Herbert hace un momento, ¿verdad? Cómo se llama la institución, ¿verdad? Pero bueno, como ese nombre data desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Y como es una institución formalmente establecida, creo que no está tan fácil cambiarle el nombre, aunque si hubiera voluntad, pues se cambiara, ¿verdad? Y así, bueno, colocar muchos contactos acá de cuáles son las instituciones de que ayudan a las personas con discapacidad, ¿verdad? ONGs, instituciones de gobierno, ONGs internacionales y así sucesivamente. Aquí en carrusel de imágenes, ¿verdad?, pueden agregar botones también, ¿verdad? Que en ese botoncito podemos colocarle ISRI, por ejemplo, que se llama. Y el enlace vamos a colocar acá ISRI. Se llama Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral, ¿verdad? Yo ya estaba mintiendo yo, ¿verdad? ¿Cómo cuál será la página oficial de ellos? Vamos a ver esta. No se ve como que muy bien. Bueno, veamos esto. El Twitter del instituto. Vale, pongamos. Copiamos el enlace entonces. Nos venimos acá y lo pegamos. Y luego le damos insertar. Y luego, ¿qué pasa? Este botoncito pues lo podemos hacer más grande, lo podemos hacer más chiquito, según como nosotros querramos, ¿verdad? Y podemos ir colocando algo así como ingrese a los siguientes enlaces para visitar las siguientes instituciones, ¿verdad? Por poner un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que cuando las personas den clic aquí donde dice ISRI, lo va a mandar justamente a la página web de la institución. Aquí lo que puse es el Twitter, pues para hacerlo rápido. Vamos a ver. Creo de que incluso esto se puede hacer con imágenes, fíjense. Incluso con imágenes se pueden hacer. Vamos a hacer la prueba. Vamos a agregar una imagen. Quiero ver. Por URL, búsqueda de imágenes de Google. Por ejemplo, vamos a ver.
¿Qué otra institución está relacionada con las discapacidades o que tengan atención a la discapacidad? Creo que el Ministerio de Trabajo como que también tiene un área para ello. Ah, bueno. Ministerio de Trabajo. Probemos con eso entonces. El Salvador. Iniciar el Ministerio de Trabajo. Si no, pues entonces usemos el del Ministerio de Educación. Vale. Usemos esta imagen entonces. Insertar. Vale. Y supongamos de que esta imagen, pues nosotros acá vamos a decir algo acá. Por ejemplo, vamos a copiar este cuadro y lo vamos a pegar por acá. Y lo vamos a hacer más pequeño, lo vamos a hacer algo así. Y le vamos a colocar acá. ¿Vea? Y le vamos a poner. Puede visitar la página web del Ministerio de Educación. Solo que esta E va con mayúscula. Esta también va con mayúscula. Puede visitar la página web del Ministerio de Educación para obtener más detalles de cómo atienden a las necesidades educativas especiales con los estudiantes, ¿verdad? Que cómo atienden las necesidades educativas especiales con los estudiantes. Suena un poquito redundante, pero como solo es un ejemplo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Lo que nosotros podemos hacer cuando tenemos una imagen la podemos convertir en un enlace, ¿verdad? O que nos dirija a otro lado. Aquí es donde nosotros vamos a pegar el enlace a donde queremos que vaya, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Podemos buscar acá en Ministerio de Educación. Vamos a poner así, discapacidad, para ver si hay algún artículo. Ah, esto, justamente esto quería ver. Algo que esté dentro de la página del Ministerio de Educación y que hable acerca de la atención a las discapacidades, ¿verdad? Por ejemplo, educación inclusiva, mire, programa, ¿verdad? Objetivo, meta, población, logros, proyecciones, bla, 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 ¿verdad? Entonces, este link lo podemos copiar, lo pegamos aquí y le damos a aplicar, ¿verdad? Ahora, es una imagen, pero que cuando la persona guíe su cursor sobre la imagen, puede ir a ese enlace, ¿verdad? Puede ir a ese enlace, ¿ya? Luego, ¿qué más? ¿Qué más le podemos agregar acá? Vamos a ver, ya están todo este tipo de paneles, ya vimos este tipo de botoncitos que quizás los que más nos van a servir, pues, son los de YouTube, ¿verdad? Los documentos, podemos agregar gráficos también, ¿verdad? Y así cada una de estas opciones ustedes las pueden experimentar, ¿verdad? Por ejemplo, quiero ver de qué se trata este carrusel de imágenes. Vale. Aquí dice insertar imágenes, vean. Y aquí, por ejemplo, en subir imagen, pues se dirige, pues, ¿verdad? Y acá ustedes pueden seleccionar todas las imágenes que ustedes tengan, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tengo un montón de imágenes de mi trabajo, ¿verdad? Podría agregarlas todas, seleccionándolas todas, ¿verdad? Así, ¿verdad? Y yo digo, ¿verdad? Todas las imágenes que tengo en esta carpeta las voy a agregar ahí en ese carrusel, ¿verdad? Y solo vamos a hacer la prueba a ver qué tal se ve. Bye, ya están todas. Ahora le damos insertar y vamos a ver qué tal se ve. Entonces, ¿qué sucede? De que tenemos las imágenes acá y tenemos unos botoncitos que a medida estos botoncitos vayan cambiando de posición, van cambiando las imágenes también, ¿verdad? Bueno,
Ahora que ya le colocamos todas estas, un poquito de contenido a cada uno, ¿verdad? A cada uno de ellos. Vamos a ver qué tal se ve para el usuario. Incluso aquí podemos añadir un logotipo, ¿verdad? Tipo de encabezado. Pero entonces veamos qué tal se ve para una persona que va a visitar nuestro sitio web. Vale. Las necesidades educativas especiales en El Salvador. Tenemos acá el video, ¿verdad? El video, si le damos clic, ahí se empieza a reproducir. Muy buen día. El equipo de Tecno te da la bienvenida. En este canal vas a encontrar los mejores programas y tutoriales accesibles. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo video tutorial que vamos a presentar en tecnología inclusiva. Vamos a esperar. Y así sucesivamente, ¿verdad? Se pueden ir viendo los videos. Luego, ¿qué más? Aquí pusimos estos paneles, vea, donde se pueden incluir videos o fotografías o texto, ¿verdad? Pero están vacíos, ¿verdad? Porque como solo los agregamos y no les colocamos nada, pues quedaron vacíos, ¿verdad? Bien, esto es en la página principal, ¿verdad? Tipos de discapacidades, ¿verdad? Nos dirigimos a la pestaña tipos de discapacidades, ¿verdad? O al tema. Y aquí tenemos el documento PDF que les mencionaba. Ahora sí ya se puede leer, miren. Hoy sí ya se puede leer, ¿verdad? Se puede hacer la página más grande, se puede hacer más chiquita, ¿verdad? Y así sucesivamente. En la galería de fotos, vamos a ver cómo es que funciona todas las imágenes que pusimos ahí. Bueno, acá me dice de que los cambios están tomando más tiempo de lo habitual en cargar, ¿verdad? Luego veamos en la parte de contactos. De hecho, hasta la imagen esta tarda un poquito en cargar. Y lo que veíamos de los botones, ¿verdad? Aquí, digamos, si damos clic acá, nos envía para la página que ya habíamos abierto, ¿verdad? Justamente. Ahora, si nosotros damos clic en la imagen, nos tendría que mandar para la página del Ministerio de Educación que abrimos, ¿verdad? Y justamente de esa forma funciona, ¿verdad? Ahí está. Luego, ¿qué más? Aquí nosotros podemos ver un pequeño panel que se nos habilita y que nos muestra cómo es que se vería en pantalla grande, cómo se vería en una tablet y cómo se vería en teléfono. Vámonos al inicio otra vez, porque es a la que más contenido le pusimos. Y veamos cómo se ve en un teléfono. ¿Ves? Así sería. En un teléfono, supongamos que nosotros estamos navegando en el teléfono y se vería de esta forma. Si le damos clic en las tres rayitas de arriba, ¿qué es lo que nos muestra? Nos muestra los temas que colocamos anteriormente, tipos de discapacidades. Ahí está el PDF que nosotros vimos. Si nosotros nos vamos a galería de fotos, ahí están las fotos que nosotros colocamos. Aquí, como está bien chiquito, pues casi que no se ven, ¿verdad? Contactos, ¿verdad? Y aquí tenemos los botoncitos, ¿verdad? A los que nos puede dirigir en el caso sea necesario. Volvamos a la pantalla grande. Y aquí en galería de fotos, pues ahí están cargando las imágenes, ¿verdad? Quizás porque como le metí un montón de imágenes de una sola vez, creo que por eso se está tardando demasiado en cargar. Quizás hubiera probado con unas 3 nada más. Pero en el carrusel funciona de esa forma, que nosotros a medida nos vamos desplazando, ¿ves? Vamos viendo las distintas imágenes que colocamos, ¿verdad? Y bien, ahí tenemos. Creo de que
una vez que nosotros comprendemos para qué sirven cada una de las herramientas que tenemos acá en el panel de la derecha, ¿verdad? Ya lo que queda pues es la imaginación y la creatividad de cada quien, ¿verdad? Entonces, estamos. ¿Se comprendió? Sí, se comprendió, Ok. pero como nosotros vamos a hablar de un tema en específico, como a mí, el síndrome de Down, Ujú. sobre eso va a hablar la página que voy a crear. Exactamente. Aquí puede ser de que este título cambie, ¿verdad? Sí, generalmente casi todo va a cambiar, nada más que en edad educativa se va a tener que agregar tal vez una opinión allí. Ajá, exactamente. ¿Verdad? Ahí es de investigar, ¿verdad? Es de investigar acerca del síndrome de Down, en general, de qué se trata. Si ustedes gustan, le pueden dar un abordaje desde el punto de vista de cómo se está tratando ese tema a nivel nacional. Hay una organización, una ONG, si no me equivoco, que se dedica especialmente a tratar niños con síndrome de Down, ¿verdad? Que es una ONG que tiene bastante presencia aquí en el país, así que no recuerdo en este momento cómo se llama, pero sí la hay, ¿verdad? Lo mismo para las demás discapacidades también, ¿verdad? Hay muchas organizaciones que concentran su trabajo en una necesidad en específico. Así que toda esa temática, además de hablar de las generalidades de la discapacidad que les va a tocar, ¿verdad? Pueden darle un enfoque a nivel nacional también cómo se está tratando. Además de que en la tarea 4 ya dice, ¿verdad? Ya dice cuáles son los puntos que tienen que cubrir. Pero es un plus que ustedes les pueden agregar. Aquí en la tarea dice qué es lo que se tiene que cubrir, ¿verdad? Aquí dice, información general de la discapacidad, videos de YouTube o de otras fuentes, tratamiento de la discapacidad, tecnologías informáticas que se pueden emplear, líneas de desarrollo futuro, ¿verdad? Y las referencias bibliográficas. O sea, de que, como quien dice, ya aquí le está diciendo con qué tiene que llenar la página web. Ah, y otra cosa que no les había mencionado es que aquí se le puede poner el título, ¿verdad? Aquí se le puede poner como título, ¿verdad? En El Salvador, por ejemplo. Y ese va a ser el título de la página. Y así mismo, con este mismo nombre que ustedes le pongan, al momento que ustedes le den publicar, les va a generar esa URL que va a llevar justamente ese nombre. Ese último detalle no les había mencionado. Aunque yo no pude ver porque me pegó la pantalla, pero sí. Pues sí, estamos entonces, ¿verdad? Hey, estamos. Vale, perfecto, entonces, bien. Entonces hasta aquí llegamos con esta tutoría, nos quedamos hasta acá y pues ya saben, ¿verdad? Dudas que tengan las resolvemos ahí pues mediante el WhatsApp. Si ustedes lo consideran necesario, nos podemos reunir en una tutoría de repaso entre semanas, solo ustedes me dicen qué es lo que necesitan, cuando quieren la tutoría y nos ponemos de acuerdo en el día y la hora a la que nos conectemos, ¿verdad? Y pues por lo demás, ahí seguimos en comunicación. De acuerdo, licenciado, muchas gracias. Bueno, gracias, muchas gracias a ustedes también por haberse conectado. Muchas gracias, licenciado.